Hola, buenos días. Yo soy Daniela Murcia Sánchez del grupo 6LM1 y yo haré el inciso A de la actividad integrada. Para sacar los cálculos de la tabla se necesita el rango, la clase y el ancho de clase. Aquí tenemos la fórmula para sacar el rango, que es valor máximo menos valor mínimo. En este caso, enlistando los datos que se nos dieron en la actividad, este, fueron el valor máximo de que se nos presentó son 50 menos 13, que es el valor mínimo. Por lo tanto, nos dan 46. Y este será el resultado del rango. En la clase tenemos aquí varios métodos, se comprobaron y se decidió utilizar este método para ponerlo en la actividad, ya que es uno más logaritmo de n para sacar la clase, que es uno más el 3.322 logaritmo de 75, ya que 75 son el total de datos que se nos dieron. Eh, Aquí nos da la clase 7, por lo tanto la tabla va a ser de 7 clases que está representada. Por lo tanto, mientras en el ancho de clase ya una vez ya obtenido el rango y la clase, el rango se va a dividir con la clase y nos da el ancho de clase. Por lo tanto, son 46, que es el rango, entre el 7, que es de la clase, y nos da un resultado de 7, el ancho de clase. Ahora, para sacar el intervalo de la clase inferior, el 13 es el número inferior y se le suma el ancho de la clase. Por lo tanto, empezamos con el 13, ya que es el valor mínimo, y se le suma 7, está, que es el ancho de clase. Se le va sumando 7 y por lo tanto nos va a dar 20, 27, 32 y así sucesivamente. Para el intervalo de la clase superior, el intervalo de la clase inferior, por lo tanto, esta se le suma al ancho de la clase menos uno. Entonces, el intervalo de la clase inferior se le va a sumar el ancho de clase, que es este, y se le restará uno. O aquí lo vemos, 13 más 7 menos uno, por lo tanto nos da 19 y se coloca en la tabla, que es el intervalo de la clase superior, y así con todos los valores. Para sacar límites reales inferiores, se obtiene restando media unidad de variación al límite inferior, que es este. Por lo tanto, se agarra el 13 y se le resta 0.5, por lo que nos da 12.5, y así 20 menos 0.5, 19.5, 27 menos 0.5, 26.5, y así. Los límites reales superiores se obtiene sumando, en vez de restando como los reales inferiores, se obtiene sumando la media unidad al límite superior, a este. En vez de inferior, ahora es superior y en vez de restando va sumando. Entonces sería 19 más 0.5, por lo tanto nos da 19.5, 26 más 0.5, 26.5, y así. Para la marca de clase se suma el límite inferior más el límite superior entre dos. Entonces se suma el límite inferior, que es este, más el límite superior, que es este, 13 más 19. Y esa suma la dividimos entre dos, nos da 16. Y así con los demás dígitos, con los demás valores, es 20 más 26, entre 2 nos va a dar 23. Para la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el valor. Con el intervalo de clase inferior y superior vamos a determinar la frecuencia absoluta. Aquí nos dice 13 y 19. Ahora, en la secuencia de dígitos que se notaron, solo es contar cuántos dígitos hay entre esos números.
Por lo tanto, aquí es 13, 15, 16, 18 y 18 y 19. ¿Cuántos dígitos hay entre todos estos? Serían 6. Y así contando. ¿Cuántos dígitos hay entre 20 y 26? ¿Cuántos dígitos hay entre 27 y 33? Este resultado nos da la frecuencia acumulada, que sería todo esto. Ahora, para la frecuencia absoluta acumulada, es la suma de frecuencias absolutas de los valores anteriores o ah, medidas por debajo. Por ejemplo, aquí sería el número inicial, que es 6. A 6 se le suma la frecuencia absoluta. 6 se le suma frecuencia absoluta, por lo tanto nos da 20. A 20 se le suma la frecuencia absoluta que obtuvimos anteriormente, nos da 36. Y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa, sacar la frecuencia relativa es, necesitamos la frecuencia absoluta entre entre n, que es el número total de datos, que son 75. Entonces, a 6 lo dividimos entre 75 y nos da 0,08. A 14 lo dividimos entre 75 y nos da 0,18. Aquí, a 6 este lo dividimos entre entre los 75, que nos da 0,08, 14 entre 75, 0,018, y así sucesivamente para sacar la frecuencia relativa. Al igual que la frecuencia absoluta acumulada, para sacar la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, nada más que con frecuencia relativa. Entonces, el número inicial, que es 6, lo dividimos entre n, que son eh, el número total de datos, que es 75. Ahora se le suma el 0,08 más el 0,18, ¿sí? Y nos da 0,26, que es de esto. Para la frecuencia complementaria absoluta es el número total de datos menos la frecuencia absoluta, que nos da 66. Y así con la frecuencia absoluta para sacar la frecuencia complementaria absoluta, que es 69 menos 14, 55 menos 16, 39, y así. La frecuencia complementaria relativa es, es la frecuencia complementaria absoluta entre el número total de datos, que serían 69 entre 75, 0,92, 55 entre 75, 0,73, y así sucesivamente. Hola, mi nombre es María Jacqueline Reyes y soy del 6LM1 y voy a explicar la parte B. Bueno, aquí tenemos el grupo 1 con los siguientes datos. Tenemos 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 50 y 53. Esos son los datos que tenemos en la tabla del grupo 1 y tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta o FI son las veces en las que se repite el número en la tabla. Por ejemplo, tenemos que el 15 se repite una vez, el 20 se repite 2 veces, el 24 también se repite 2 veces, el 28 se repite 2 veces y sucesivamente. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que básicamente nos basamos en la frecuencia absoluta, pero vamos a ir sumando las cifras. Vamos a pasar el primer número, que es el 1, y sumamos con el siguiente, así en este orden. Tenemos que 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es igual a 4, 4 más 1 es igual a 5, 5 más 1 es igual a 6, 6 más 2 son 8,
8 más 1, 9. 9 más 1, 10. 10 más 2 son 12. 12 más 1 son 13. Más 1 son 14. Más 1 son 15. Más 1 son 16. Más 1 son 17. Más 1 son 18. Más 1 son 19. Más 1 son 20. Más 1 son 21. Más 1 son 22. Más 1 son 23. Más 1 son 22, 24. Y más 1 son 25. Como pueden ver, acabamos con el número de datos que teníamos inicialmente. Vamos a marcarlo aquí en rojo. Pueden ver, aquí tenemos los datos. Y bueno, seguimos con la frecuencia relativa en esta columna. La frecuencia relativa se obtiene básicamente con esta, no es fórmula, pero sí es como la forma en la que se calcula. Vamos a dividir la frecuencia absoluta, el dato de la frecuencia absoluta, entre la cantidad de datos que tenemos. Por ejemplo, va a ser 1 entre 25. Como aquí ya lo tengo, lo puse como una guía. Y da 1 entre 25 da 0.4, es lo mismo acá, 0.4. 2 entre 25 da 0.8. Tenemos que 1 entre 25 da 0.4, 1 entre 25, 0.4, 2 entre 25, 0.8, 0.4, 0.4, 0.8, 0.4, y aquí, pues de aquí para abajo se repite con 0.4. En la frecuencia relativa acumulada, básicamente es lo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a tomar este valor y lo vamos a ir sumando. Tenemos que 0.4 más 0.4 es igual a 0.8, más 0.8 es igual a 0.16, más 0.4 es igual a 0.2, más 0.04 es igual a 0.24, más 0.08 es igual a 0.32, más 0.4, 0.36, más 0.4, 0.4, bueno, 40, más 0.8, 0.48, más 0.4, 0.56, más 0.4, 0.60, más 0.4, 0.64, más 0.4, 0.68, más 0.4, 0.72, más 0.4, 0.76, 0.4, 0.80, más 0.04, más es igual a 0.84, más 0.04 es igual a 0.88, más 0.004 es igual a 0.92, más 0.04 es igual a 0.96, más 0.4 es igual a 1. Hay que destacar que este dato siempre tiene que dar 1. En la frecuencia relativa, como resultado final, pues tiene que dar 1. Tenemos, ya hemos acabado con esta tabla. Básicamente tenemos los datos con los cuales vamos a corroborar. Vamos a cambiarlos de color y también será de este lado. Pueden ver, aquí tenemos los datos. Pasamos con el grupo 2 y básicamente hacemos lo mismo. Tenemos el número, que es lo que tenemos básicamente. Tenemos que es 0, tenemos los datos que son tenemos los datos que son 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 7, 58, 59. Son los datos que tenemos. Y la frecuencia absoluta, pues básicamente es lo mismo. Es la cantidad de veces que se repite. El 36 se repite una vez, el 40 se repite una vez, el 41 una vez, 42 una vez, 44 dos veces, 45 una vez, dos veces, una vez, dos veces, una, dos, una. En la frecuencia absoluta, como ya me he mencionado, vamos a sumar el primer dígito con el segundo y sucesivamente. Tenemos que 1 más 1 pues son 2, 1 más 1 es igual a 3, 1 más 1 es igual a 4, 1 más 2, 4 más 2 es igual a 6, 6 más 1 es igual a 7, más 1 es igual a 8, más 1 es igual a 9, más 2 es igual a 11, más 2 es igual a 13, más 1 es igual a 14, más 2 es igual a 16,
más 2 es igual, 6 más 2 es igual a 18, más 1 19, más 2 21, más 1 22, 23, 24 y 25, y acabamos con el dígito importante que hemos dicho que es el 25, que es el número de datos que tenemos, como siempre, pues, como nuestra guía. Pasamos a la frecuencia relativa, que ya había mencionado, que es la cantidad de la frecuencia absoluta entre el número de datos, así que básicamente queda 1 entre 25, 0.04, 1 entre 25, 0.04, a 2 entre 25, 0.08, y aquí tenemos el mismo datos, 2 entre 25, 0.08. En la frecuencia relativa acumulada es lo mismo, vamos a ir sumando con el número de abajo, tenemos que 0.04 más 0.04 es igual a 0.8, más 0.04, 0.12, más 0.04, 0.16, más 0.8, 0.24, así sucesivamente con los dígitos que tenemos pues de este lado, y vamos haciendo la suma. 0.24, 0.28, 0.32, 0.36, 0.44, 0.52, 0.56, 0.64, 0.72, 0.76, 0.84, 0.88, 0.92, 0.96, y acabamos con el número 1, que hemos dicho que es como la parte fundamental que de la suma, que nos tiene que dar esta cantidad, y en la frecuencia acumulada nos tiene que dar el número 25. Vamos a poner como una guía, aquí tiene que dar 25 y aquí siempre tiene que dar 1. Ahora tenemos la siguiente tabla, que básicamente tenemos la misma cantidad de datos, pero pues es diferente información. Tenemos, se llama X, tenemos los datos que es 13, 16, el grupo 3, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 48, 59. Tenemos la frecuencia absoluta que hemos mencionado, que es las veces del número que se repite. Tenemos que el 18 se repite 2 veces, el 26 se repite 3 veces, el 30 se repite 3 veces, el 2 se repite, 32 se repite 2 veces. La frecuencia absoluta acumulada, vamos a empezar a hacer la suma. 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es igual a 4, 4 más 1 es igual a 5, 5 más 1 es igual a 6, 6 más 1 es igual a 7, más 1 8, más 3 11, más 1 12, más 1 13, más 3 16, más 1 17, más 2 19, más 1 20, más 1 21, 22, 23, 24, 25, y como he dicho es el número importante, que aquí siempre tiene que dar 25, o el número de datos que tenemos de este lado. La frecuencia relativa, como hemos mencionado, es el número de frecuencia absoluta entre la cantidad, y básicamente queda así: 0.04, 0.08. Aquí el único dato que tenemos diferente es el 3, y tenemos que es 0.12, y pues los demás se repiten. En la frecuencia absoluta acumulada, que he mencionado que es la suma con el siguiente número sucesivo, y básicamente queda de esta forma: 0.04 más 0.04 es igual a 0.8. Vamos a pasar directamente a la suma: 0.16, 0.20, 0.24, 0.28, 0.32, 0.44, 0.48, 0.52, 0.64, 0.68, 0.76, 0.8, 0.84, 0.88, 0.92, 0.96, y acabamos en 1, que es básicamente, como les he mencionado, pues el número importante. Mi nombre es Secundaria Montaño Juárez y les voy a explicar cómo se calcula la moda, la media, la mediana, la desviación media, la varianza y la desviación estándar para los datos agrupados y los datos no agrupados. Para localizar la moda tenemos que observar cada uno de nuestros valores y ver cuál es el que más se repite. En este caso, pues el que más se repite es el número 30. Por lo tanto, nuestra moda es 30. Para calcular la desviación media se utiliza la siguiente fórmula, y lo que se debe de hacer es restar el valor menos la media para así obtener el resultado de
de las diferencias absolutas. Después de obtenerlas, se suma todo y se divide entre la cantidad de datos, que es 75. La varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias con la media. Entonces lo que se hace es agarrar de igual manera las diferencias absolutas y elevarlas al cuadrado para de esta manera sumarlas y dividirlas entre 75. Para la desviación estándar lo único que debemos hacer es sacarle la raíz a lo que es la varianza. Para la desviación estándar lo único que debemos hacer es sacarle la raíz a lo que es la varianza. Para calcular la media se debe de hacer lo mismo que con los datos agrupados, que es sumar todos los valores que tenemos y dividirlo entre la cantidad de datos que tenemos, que nos da 30.76. Para calcular la moda lo que debemos de ver son los valores que tenemos, que en total son 25, por lo cual tenemos que ver el dato que más se repite, el cual es 20, 24 y 28. Para calcular la media observamos nuestros valores y vemos cuál dato es el que está en medio, el cual sería el número 13 que está en la posición 29. Para calcular la desviación media se utiliza la siguiente fórmula y lo que se debe de hacer es restar el valor menos la media para así obtener el resultado de 7.89. La varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias con la media. Entonces lo que se hace es agarrar de igual manera las diferencias absolutas y elevarlas al cuadrado para de esta manera sumarlas y dividirlas entre 25. Entonces para la varianza lo que debemos hacer es agarrar de igual manera las diferencias absolutas y elevarlas al cuadrado para de esta manera sumarlas y dividirlas entre 25. Para la desviación estándar lo único que debemos hacer es sacarle la raíz a lo que es la varianza. Y así se repite con los otros dos grupos. El gráfico de barras muestra la frecuencia absoluta de cada clase. En el eje X están los intervalos de clase y en el eje Y cuántos datos caen en cada uno. Las barras permiten ver fácilmente cuál grupo tiene más o menos frecuencia. Se ocupan los intervalos y la frecuencia absoluta. En el histograma es similar al gráfico de barras, pero representa intervalos continuos. Por eso no hay espacio entre barras y esto nos ayuda a observar cómo se distribuyen los datos en rangos específicos. Se utiliza la marca de clase y la frecuencia absoluta. El polígono de frecuencia se construye uniendo los puntos que representan la frecuencia de cada clase usando la marca de clase como referencia en el eje X. Nos ayuda a ver la forma de la distribución de manera más suave que el histograma. Se ocupa la marca de clase y la frecuencia absoluta. El gráfico de pastel muestra el porcentaje de datos en cada clase respecto al total. Es útil para ver qué tan grande es cada categoría comparada con las demás. Se utiliza el intervalo o clase y la frecuencia relativa en porcentaje. La ojiva menor, que representa la frecuencia acumulada, se traduce usando la marca de clase en el eje X y nos indica cuántos datos están por debajo de cierto valor. Se utiliza la marca de clase y la frecuencia acumulada. En la ojiva mayor que muestra los datos que están por encima de ciertos valores, se calcula restando acumulativamente desde la última clase y también se traza usando las marcas de clase y nos sirve para ver cuántos superan un cierto límite. Se utiliza lo que es la marca de clase y la frecuencia acumulada descendiente. Mi nombre es África Valeria y soy del grupo el análisis comparativo de las medidas calculadas para la tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados y agrupados. Se pueden observar varias diferencias y similitudes importantes que nos permiten entender mejor la naturaleza de los datos y cómo se comportan bajo diferentes métodos de agrupación. Para los datos no agrupados, nos proporciona una visión detallada y específica de cada observación individual. En este caso, las frecuencias absolutas FI y las frecuencias acumuladas FI mayúscula I nos permiten ver cómo se distribuyen los datos sin ninguna agrupación. Las medidas calculadas para estos datos son la media, que para nuestro caso es la media de los datos no agrupados, es de 6.5, lo que indica el valor promedio de las observaciones individuales. La mediana también es 6.5, lo que sugiere que la mitad de las observaciones están por debajo de este valor y la otra mitad por encima. Y la moda, no hay moda en este conjunto de datos ya que todos los valores son únicos y no se repiten. Estas medidas nos proporcionan una visión clara de la tendencia central de los datos no agrupados, permitiéndonos identificar el valor promedio y la distribución de los datos individuales.
Por otro lado, los datos agrupados nos ofrecen una visión más general y simplificada de la distribución de los datos. Al agrupar los datos en clase podemos observar patrones y tendencias que pueden no ser evidentes en los datos no agrupados. Las medidas calculadas para los datos agrupados son la media para los datos agrupados se calcula utilizando las marcas de clase y las frecuencias de cada clase. Esta medida nos da una idea del valor promedio de las clases agrupadas. La mediana para los datos agrupados se encuentra en la clase mediana, que es la clase donde se encuentra el valor acumulado que supera la mitad del total de frecuencias. Esta medida nos indica el punto medio de la distribución agrupada. La moda para los datos agrupados se calcula utilizando la clase modal, que es la clase con la frecuencia más alta. Esta medida nos muestra el valor más común dentro de las clases agrupadas. Al comparar las medidas calculadas para los datos no agrupados y agrupados, se pueden observar las siguientes diferencias y similitudes, que son la tendencia central, la variabilidad y la identificación de patrones, al igual que la aplicabilidad. Ambos métodos de análisis tienen sus ventajas y desventajas. La elección entre datos agrupados y no agrupados depende del objetivo del análisis y del nivel de detalle requerido. Los datos no agrupados proporcionan una visión detallada y precisa de cada observación, mientras que los datos agrupados ofrecen una visión más general y simplificada de la distribución. Al combinar estos métodos se puede obtener una comprensión más completa y profunda de los datos y su comportamiento.